CR Radio presenta La Otra Mirada, un programa conducido y dirigido por Rubén Darío Buitrón. Un programa para hablar de cultura, arte, teatro, debate, libros y reflexiones sobre la vida cotidiana. La Otra Mirada, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. La Otra Mirada. Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy es 8 de junio del 2021 y ahora sí puedo decir con todas las letras que tengo una invitadísima muy especial, muy especial. Yo creo que va a ser de los momentos históricos de la historia del programa La Otra Mirada, la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Esto es el programa La Otra Mirada, conducida por quien les habla, Rubén Darío Buitrón, y que se difunde al país y al mundo a través de SR Radio y que se conecta también con Radio Planeta 106.1 de Loja para el mundo. Y es especial Loja también porque Loja es la cuna del padre de nuestra personaje. ¿De quién se trata? Ella nació en Francia en 1929. Su padre, Benjamín Carrión, ejercía las funciones de cónsul. Siempre se la ha conocido, y así se le conocen en todos los ámbitos intelectuales y sociales, como la querida Pepe Carrión, una mujer muy estimada, una mujer muy respetada, una mujer que se ha ganado el cariño de muchísima gente. Ha publicado 4 libros: Memorias Compartidas en el 2001, Préstame tus sueños en el 2003, Recuerdo de Galo Plaza en el 2005. Ganó el premio del concurso de exalumnos del Colegio Americano con El robo de la bandera prestada y obtuvo mención de honor en la Bienal Pablo Palacio de 2001 por el libro Préstame tus sueños. Buenas noches, Pepe Carrión. Para nosotros es un inmenso honor que esté aquí en este programa. Ya, buenas noches, Rubén Darío, qué gusto. Yo no lo conozco personalmente, pero ahora lo estoy viendo y me cae muy bien. Entonces, estoy a sus órdenes. Pregúnteme lo que usted quiera y yo le contesto. Muchas gracias, Pepe. Bueno, la primera pregunta es la más inmediata, ¿no? Usted acaba de publicar en la revista Diners una bellísima carta a su padre, Benjamín Carrión, en la que le dice, entre otras cosas, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por la que él tanto luchó, por la que él tanto hizo, por la que abandonó otros proyectos, por la que tuvo que vender cosas para sostenerse, la Casa de la Cultura está en soletas. La Casa de la Cultura está que se cae a pedazos. Ese primer aspecto quisiera tratar con usted, Pepe, para que nos diga qué es lo que siente usted como hija de Benjamín Carrión y como intelectual que es, qué siente que está pasando en la Casa de la Cultura ecuatoriana. Bueno, yo siento un gran dolor porque la Casa de la Cultura fue la obra principal a la que mi papá dedicó muchos años. Desde que yo era niña no oía sino hablar de la Casa de la Cultura. Al fin mi padre hizo todo un esfuerzo. El municipio de Quito le dio terrenos para que construyan la casa, se construyó la casa, se han hecho 24 casas de la cultura en el resto del país, y de esa casa han salido los mejores pintores, los mejores escritores que hemos tenido durante este siglo prácticamente.
Y yo veo que ahora, pues eso ya en el Ecuador no funciona. Vemos, yo sé que hay pintores, pero no se los saca como mi papá hizo con la Casa de la Cultura, que hacía exhibiciones, que los llevaba afuera del país. Yo me acuerdo que la primera exposición que hizo Eduardo Kickman la hizo en Bogotá, todavía era un pintor joven, y fue un gran éxito, y desde entonces pues llegó a ser lo que fue, lo mismo con Guayasamín. Todos esos pintores salieron de la Casa de la Cultura, y escritores también. La música, tenían orquesta, bueno, la Casa de la Cultura, el escritor peruano Luis Alberto Sánchez dijo que era un modelo digno de copiarse en todos los países de América. Y creo que en el Perú han hecho algo similar, y en México también algo más o menos similar. Y yo estuve presente cuando de Ipiales de Colombia habían hecho una especie de Casa de la Cultura, pero le pedían al presidente de la Casa de la Cultura del Carchi, el doctor Fierro, que si podían copiar los estatutos de la Casa de la Cultura del Ecuador. Me llamó y le dije, pero sin consultar con nadie, yo solita tomé la decisión y le dije, lo importante es que haya cultura en Colombia, en el Ecuador, en el Perú, en cualquier lado. Dele los estatutos para que... Y ahora han hecho una cosa similar a la Casa de la Cultura, pero claro, más pequeño porque es en Ipiales, pero la llevan muy bien. Me invitaron a mí y yo vi que tienen mucho afán y han hecho una linda orquesta, está muy bien. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa le preocupa a usted? Mi querida Pepe, yo lo que quisiera saber es, ¿usted en qué momento siente que la Casa de la Cultura, que es una maravillosa idea de su padre, don Benjamín Carrión, en qué momento cree que empezó a desmoronarse y por qué? ¿Por los políticos, por el ambiente, por la ansiedad de poder? ¿Por qué? Bueno, yo creo que fue hace unos 8 o 9 años, porque nunca hubo, en el Ecuador, nunca hubo Ministerio de Cultura. Era la Casa de la Cultura la que manejaba toda la parte cultural, que el Ecuador estaba ya en un plano importante dentro de América Latina. Bueno, ahora se ha creado el Ministerio de Cultura y se han dividido, la poca dinero que hay se han dividido en dos partes, el Ministerio y la Casa de la Cultura. Es una duplicidad, ¿no? Que no hacía falta, se podía haber echado todo más bien el presupuesto y todo mejorado la Casa de la Cultura, que es realmente una entidad muy, muy interesante. ¿Usted cree, Pepe, que las ambiciones políticas o los gobiernos echaron al traste con la Casa de la Cultura? Bueno, yo no sé qué sería, tal vez es la falta de imaginación, de que había que hacer más ministerios, había que tener más empleados, yo qué sé, pero la verdad es que el Ministerio de Cultura se hizo hace poco tiempo, pocos años, y eso le ha quitado su personalidad y su servicio a la Casa de la Cultura, que es una entidad, ya le digo, única en América. El Ecuador llevaba la delantera con un ente cultural de la calidad de la Casa de la Cultura, y ya tiene 24 núcleos en todas las provincias, y bueno, y de ahí han salido, ya le digo, lo más valioso de la intelectualidad ecuatoriana ha salido de la Casa de la Cultura. ¿Qué es lo más lindo que usted recuerda cuando se fundó la Casa de la Cultura y usted era jovencita? ¿Qué es lo más lindo que usted recuerda? Bueno, yo era casi una niña cuando... Una niña, claro. Claro, sí, cuando se inauguró la Casa de la Cultura.
Mi papá tenía una ilusión loca, hasta trajo ahí en la parte alta del hall de la entrada de la Casa de la Cultura en la 6 de diciembre, trajo hasta tejedores de Otavalo, los indígenas que tejen con sus aparatitos de estos para hacer las telas, los ponchos, y la gente iba a verlos. Trajo también a un muy buen director de orquesta de Guatemala que estaba en una crisis. Lo trajo y formaron una gran orquesta y más que nada un grupo también pequeño de músicos que vinieron también unos músicos lojanos, hicieron una cosa muy bonita. Entonces, queremos recordarles a nuestros amigos televidentes y oyentes que estamos con Pepe Carrión. Es un inmenso honor para nosotros tenerla a ella aquí en este programa. Ella es hija de don Benjamín Carrión y creo que todo ecuatoriano que se respete sabe quién es Benjamín Carrión. En la carta a Pepe usted le recuerda a su padre cómo se entregaba a los proyectos, cómo incluso lo que se llama vulgarmente, cómo ponía plata y persona para salir adelante con el periódico El Sol, para salir adelante con la Casa de la Cultura, todos los proyectos que él tenía en mente, pero siempre había obstáculos porque la gente seguramente no entendía la dimensión y la importancia de una Casa de la Cultura, como usted mismo nos cuenta. Y luego se empezó a replicar en otros países, pero la gente no entendía. Y entonces yo me imagino a don Benjamín Carrión luchando casi solo por sostener ese hermoso proyecto. Bueno, es la verdad. Papá muchas veces estuvo solo luchando por esto, pero nunca bajó la guardia. Era una persona muy, muy dedicada, sobre todo al servicio de la cultura. Entonces, cuando el Ecuador, con la famosa guerra con el Perú, perdió medio territorio, mi papá era lo que quería, que el pueblo del Ecuador no se sienta pequeño, que no sienta ese dolor de haber perdido tanto territorio. Entonces fue el creador de la nación pequeña, ¿no? La nación pequeña en territorio, pero grande en cultura, que el Ecuador iba a ser como una Suiza, algo así, que un país chiquito, que con abundancia de cultura, y el pueblo de Ecuador tiene la calidad física y moral para producir intelectuales y artistas dignos de lanzarse al mundo como grandes intelectuales. Y bueno, ese fue el afán de papá y fue su lema: el país chiquito, la patria chiquita y la gran cultura. Bueno, a él se le atribuye esa hermosa frase que es: Ecuador no será una potencia militar, no será una potencia económica, no será una potencia política, pero sí será una potencia cultural. Exactamente, es una belleza. No es porque sea mi padre, pero yo estoy muy orgullosa de ser descendiente de él, porque realmente ha sido un ecuatoriano de maravilla. Debemos estar muy orgullosos aquí en este país haber tenido un personaje como Benjamín Carrión. Usted sí sabe que Benjamín Carrión nació en Loja. Claro, claro. Claro, el 20 de abril de 1897, como siempre digo yo, Loja aumentó su población con el nacimiento de un niño que a la final fue un niño extraordinario, ¿no? Y él fue el octavo hermano de la familia Carrión Mora. Su papá se llamaba Manuel Carrión Riofrío y su mamá se llamaba Filomena Mora
Bermeo, que fue la gran inspiración de mamá porque era una mujer extraordinaria, muy inteligente, muy culta, que a todos sus hijos los hizo muy especiales. Mi papá tiene un hermano, su hermano Clodoveo, que era un gran científico. No sé si usted ha oído hablar de Clodoveo. Claro que sí. Sí, Claro que sí. un científico, pero extraordinario. Y bueno, ha sido una familia dotada por todas estas cualidades y habilidades. Por eso le digo yo, Loja tiene que estar muy orgullosa de haber producido a Benjamín Carrión. Ahora tiene una réplica de la Casa de la Cultura en Loja, que desgraciadamente, pues, con la falta de dinero que tienen, no pueden hacer todo el trabajo. Justamente el presidente de la Casa de la Cultura de Loja, Diego Hidalgo, creo que es, sí, dice que ahora les han suspendido el dinero para producción de libros, es decir, no tienen editorial. Es decir, tienen la editorial, pero no pueden usarla. Qué horror, ¿no? No puede Sí. ser posible eso. ¿Y usted, la familia, cuándo se vino para Quito? Bueno, mi papá se graduó de bachiller en el Colegio Bernardo Valdivieso de Loja y ya vino a la universidad a Quito, porque no había... había universidad en Loja, tenían una sola especialidad, una sola materia, que era la Facultad de Leyes, nada más. Pero mi papá en realidad también estudió leyes, pero vino a la Universidad Central de Quito y llegó a Quito y bueno, su calidad humana fue extraordinaria porque enseguida puso su mente y todo al servicio de la literatura, ¿no? Porque fue un gran estudiante, pero ya trabajaba en el diario El Día, produciendo artículos de tipo literario, intelectuales, y bueno, papá se graduó de abogado en la Universidad Central y después ya le llevaron de profesor al colegio militar. Por eso mi papá era muy amigo de los buenos militares que hemos tenido en el Ecuador. Bueno, ya mayores, ya seguramente ya ni siquiera viven. Y después ya empezó también con su carrera, a veces carrera diplomática. El primer puesto que tuvo fue el consulado en El Havre, en Francia, donde yo nací. Y estuvo ahí como 9 o 10 años casi en Francia. Bueno, Francia era la época brillante de los países, sobre todo los latinoamericanos, que no tenían escuelas diplomáticas, mandaban a sus más grandes intelectuales, claro, a Francia. Francia era el sitio ideal para todo, ¿no? Ahí papá conoció a Gabriela Mistral, a los mexicanos, a los escritores peruanos. Octavio Paz, Carlos Fuentes, claro, todos ellos. Todos ellos fueron diplomáticos. No eran de carrera diplomática, pero fue una gran diplomacia la que se hizo de América Latina en Francia principalmente. Me imagino que esos 10 años en Francia, a ustedes y a don Benjamín en especial, les alimentó mucho de cultura y de la cultura universal, y eso les dio más luces y más ideas para regresar, para que cuando regresaran a Quito o al Ecuador,
hacer algo parecido, hacer algo en esa línea, pero obviamente con el espíritu ecuatoriano, ¿no? Claro, claro. Sí, mi papá, antes de pensar en la Casa de la Cultura ya en Francia, él daba las vueltas, su cabeza quería una gran universidad. La idea de él era venir al Ecuador y hacer una gran universidad. Pero, bueno, la universidad de aquí realmente es una buena universidad y lo que hacía falta es lanzarse culturalmente. Entonces fue la Casa de la Cultura, que hasta el nombre me encanta a mí, eso de la Casa de la Cultura. Y por eso yo escribí esa carta que en realidad me llamó la atención, que me han llamado cantidades de gentes que han leído, que están pasando por estas digitales y todo. Claro, por las radios, por los medios digitales y todo, claro. Sí, sí, sí. Ha sido un gentío que me ha llamado por esta carta, que en realidad, bueno, estaba bonita, pero no me pareció que era tan importante. No, realmente está hermosa. Pepe, quiero hacerle 2 preguntas que le envíe el público para que usted les conteste, por favor. La una es, ¿cómo se siente al pasar por la Casa Carrión, su propia casa, convertida en un centro cultural? Bueno, eso es emocionante, emocionante, porque, mira, ya le voy a contar la historia de esa casa. Mi papá nunca fue un hombre rico, pero le encantaba construir y la plata salía de no sé dónde, pero hasta personalmente él era increíble. Por ejemplo, se iba a las minas de piedra del Pichincha a buscar las piedras para hacer el mural que hizo en la casa, la entrada, bueno, hizo esa casa así. Pero ya cuando estábamos, mi papá ya necesitaba más dinero, se alquiló esa casa. Y el Rodrigo Paz, que fue alcalde de Quito, fue a visitarle a mi mamá para decirle que le venda la casa. Entonces, bueno, mamá dijo, pero solamente que la dediquen a la memoria de Benjamín Carrión, si no, no vendo la casa. Claro. Sí. Entonces dijo, sí, vamos a hacer un centro cultural. Entonces mamá dice, pero tiene que llamarse Benjamín Carrión. Ese centro cultural tiene que llamarse Benjamín Carrión. Y en realidad se hizo, le dieron, digamos, le pagaron lo justo porque era el precio catastral. No se hizo ningún negocio ahí, sino el precio catastral, porque el municipio tampoco tenía mucho dinero y nosotros pusimos como parte nuestra todos los cuadros, la biblioteca, todo eso. Mi mamá no quiso que nos dividamos porque yo solo tenía un hermano. Entonces, si hubiera dividido en dos todo la herencia de mi papá, entonces todo fue al centro cultural. Entonces ahí la biblioteca. ¿Y usted vivió en esa casa, Pepe? Yo viví en esa casa y era fascinante. Yo vivía en esa Eran casa. Eran vecinos de Camilo Ponce. Claro, muy cerca. Claro, claro. Muy cerca. Nosotros estábamos sobre la Washington y la Washington casa y... Ay, no me acuerdo. ¿Cómo es la otra? No recuerdo la otra calle. Sí, bueno, en la otra calle, que no nos acordamos ni usted ni yo, ahí era la casa de Camilo Ponce. Claro. Y Camilo Ponce era, bueno, no se llevaba con mi papá, no enemigos, pero muy distanciados. Por la política. Claro, la política. Entonces Camilo Ponce dijo públicamente que el comunista, el socialista Benjamín Carrión ha puesto su escudo de nobleza en la portada de la casa.
Entonces mi papá le contesta, qué pena que el presidente del Ecuador, que quiere ser presidente del Ecuador, no sepa que el escudo que está ahí es el de Quito. El escudo de la ciudad de Quito. Qué ¿Cómo es que no increíble, sabe? ¿no? Eso es una anécdota increíble. Esa es una linda anécdota, porque Claro, hermosa. total, Camilo Ponce fue a la final, fue presidente del Ecuador, pero Claro, no claro. conocía En el 56, en claro, 1956. no conocía el escudo de la ciudad de Quito. Pepe, hay otra pregunta que le hacen. La casa nos dicen que es la Ulpiano Páez. En la Washington La y Ulpiano Luciano Páez, Páez. sí, es verdad. Gracias a María José por esta ayuda. Ulpiano Páez. La otra pregunta es, ¿qué significa para los hijos de Benjamín Carrión continuar con la convicción de hacer de este país un país cultural? ¿Qué implica ese compromiso? Esa lucha, ese seguir lo que mi padre quiso hacer y que mis hijos y mis nietos también tengan ese mismo sueño. Bueno, yo creo que ese sueño, bueno, nosotros somos familia de Benjamín Carrión, descendientes de Benjamín Carrión, es lo lógico, pero ese sueño debería ser de todo ecuatoriano, Claro. porque el Ecuador debe aprovechar de su situación geográfica, de que es un país pequeño, que es rico en todo, que es muy hermoso, que tiene tanta belleza natural. La gente debería dedicarse a la cultura. Es decir, todo ecuatoriano debería tener la oportunidad de ir por el lado cultural y hacer un país de cultura, porque no vamos a ser una gran potencia, como decía papá, ni militar, ni económica, ni nada, pero sí podemos ser una cultura, un país de gran cultura. Ahora, los ciudadanos, la gente común, la gente como nosotros también, que algunos espacios tienen los medios de comunicación, unidos todos, ¿cómo unirnos para hacer que el Ecuador sea esa potencia cultural en la que soñó Benjamín Carrión? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo hacemos para que esto sea mucho más grande, más poderoso en el sentido de más cultura, ¿no? De que sea el país referente de la cultura, ¿por qué no decirlo de la cultura universal? Es que deberíamos ser, es que para eso es la historia la que nos ha puesto en esa situación, porque no podemos ser nada más, no podemos ser una gran potencia de nada, de fábricas ni de nada. Tenemos que ser una gran potencia cultural y dedicarnos a trabajar la tierra y hacer también de la agricultura, también es cultura, por eso se llama agricultura, porque también es cultura. Entonces, ese es este país, tiene ese poder y esa herencia cultural. Y no solo es Benjamín Carrión, cuántos ecuatorianos han habido de gran calidad, pero no podemos aspirar a otra cosa. ¿Quiénes eran, Pepe, quiénes eran los amigos más cercanos a Benjamín? Los amigos de cultura, la literatura, los pintores, los escultores, Bueno, los poetas. ¿Quiénes eran? no le puedo decir quiénes, pero tenía muchos amigos, digamos, los pintores, bueno, de la época de Tejada, de Kickman, de Guayasamín, de todos ellos que siempre iban a la casa. Y bueno, mi papá tenía muchos amigos entre los escritores y todos, porque para crear la Casa de la Cultura tuvo que consultar y llamar, invitar a que participen toda la gente que hacía cultura en ese momento. Entonces, la Casa de la Cultura estuvo al servicio de todos los que se interesaban en algún aspecto de la cultura nacional.
Supongo que también los grandes escritores lojanos, ¿no? Como Ángel Felicísimo Ah, Rojas, claro, Ángel como Felicísimo Pablo Rojas. Palacio, como Carlos Eduardo Jaramillo, que es un gran poeta poco conocido, que vive en Guayaquil. Es un poeta realmente extraordinario, hermoso. Eh, Me imagino que los grandes pintores, me imagino que a Jorge Enrique Adum, siendo muy joven, también le conoció. Me Ah, imagino claro. que a los pintores como, claro, Guayasamín, obviamente, Kigman, en Guayaquil, Tábara, a todos ellos, ¿no? Es decir, Benjamín era como el centro de, de toda la actividad cultural que ocurría en el Ecuador. Absolutamente. Y mi papá era una tendencia de izquierda, era un hombre más bien de la socialista, inclusive fue, Candidato. sí, pero no ponía ninguna objeción. Por ejemplo, Jacinto Gijón también era parte de la Casa de la Cultura y se llevaban muy bien, porque los dos eran gente inteligente, intelectual. Jacinto era dedicado a la arqueología y no había problema. El uno era completamente de derecha y el otro de izquierda, pero eran gente civilizada, ¿no? Que se llevaban bien. Claro, cuando fue candidato fue con el señor Parra y la gente Claro, para recuerda hasta Velasco. ahora, por ejemplo, mis abuelos recordaban el famoso lema Parra, Carrión, Revolución. Revolución, sí, para Carrión. Sí, pero en esas elecciones de esa época, eh, bueno, llegó el doctor José María Velasco Ibarra y barrió con todos. Y no, Claro. claro, porque me acuerdo que Galo Plaza también estaba de candidato, pero nadie le pudo al doctor Velasco. Pepe, cuéntenos cómo es ese proyecto que quiso hacer Benjamín Carrión del diario El Sol y por qué le fue mal, porque tuvo que vender la hacienda para pagar, porque no le fue bien, cuando él era un intelectual tan brillante que podía hacer el mejor periódico del Ecuador. ¿Qué pasó ahí? Eso fue lo malo, que eran intelectuales y querían todos escribir, y no es que querían, escribían muy hermoso, tenían un periódico, era realmente muy hermoso el Sol, pero era un periódico intelectual. Y eso, en este país, eso sí todavía no da. El Hasta ahora, periódico, claro, tiene que ser comercial, hasta no, no, ahora, claro. hasta Ahí ahora. escribía, ahí escribía Alfredo Pareja Díez Canseco, por ejemplo. Claro, es que era socio. Socio, claro, Papá, socio. papá y Alfredo Pareja eran socios del diario El Sol. Vendieron lo que tenían y lo que no tenían, porque mi papá tuvo que vender la granja en Conocoto, una quita que él adoraba, porque vivimos ahí inclusive en la granja en Conocoto, era una así pequeña hacienda, ¿no? Y Alfredo Pareja lo único que tenía era el departamento donde él vivía, tuvo que vender, porque en esa época la gente que hacía deudas pagaba. No es como ahora que simple y llanamente no se paga nada Claro. y todos viven muy tranquilos, pero en esa época en que ellos hicieron, que papá y Alfredo Pareja hicieron el diario, ahí sí se pagaban las deudas. Entonces los dos se quedaron en soletas, pues. Claro. ¿Y cómo le apoyaba su mamá, Pepe? ¿Cómo le apoyaba a su esposo, Benjamín, con todas Bueno, mi estas, mamá era una seguramente le mujer. decía, te metes en locuras, que quieres hacer un periódico, quieres hacer una casa de la cultura, quieres hacer esto, quieres hacer otro. Bueno, ¿Ella le apoyaba? mi mamá era una mujer extraordinaria. Así dicen que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, mi mamá no era atrás, ella podía ser mucho, siempre
igual al mismo lado y a veces adelante. Exacto, hay que decir eso. Delante de de un gran hombre y una gran mujer, y al lado también, no atrás. Atrás No, pues, jamás, no, no. nunca, nunca. Al lado, ya le digo, y muchas veces estaba adelante. Mi mamá era una mujer súper inteligente, era una mujer extraordinaria y le apoyaba a mi papá en todo y luchaban los dos por sus mismos ideales. Fue una mujer que yo sí me quedo muy admirada de la calidad humana de mi mamá. Ella era lojana también. Ella era lujana, ella se casó muy jovencita, no tenía sino 16 o 17 años cuando se casó con mi Ah, papá. Ella se llamaba Águeda Eguiguren. Águeda Guiguri. Águeda Eguiguren, como una de sus hijas. sí, mi hija mayor, Águeda, la que nos ayuda en esto. Sí, porque La yo no técnica que entiendo. está ahí Claro, aportándonos para esta entrevista. sí, porque Pero yo no bueno, entiendo. Pepe, el Ministerio de Cultura, ahora volvamos a una parte seria, que es esto del Ministerio de Cultura, algo que en 10 años no ha servido absolutamente para nada, y todos los que estamos, que somos escritores, que somos poetas, que somos músicos, que somos muchas cosas de la cultura, realmente nos hemos estrellado contra una inmensa pared al haber visto que el Ministerio de Cultura nunca nos ha apoyado, nunca nos ha apoyado. Y en cambio, esa plata que pudo servir para la Casa de la Cultura se le destinó al ministerio y se destinaron esos fondos. Nadie sabe qué pasó, nadie sabe dónde está esa plata, nadie sabe qué pasó con los que dirigieron el Ministerio de Cultura. ¿Usted le plantearía al nuevo presidente que cierre el Ministerio de Cultura y que vuelva a apoyar a una gran Casa de la Cultura? Pero bueno, eso es lógico, eso sería una cosa que cae por su propio peso. Ahora entiendo que este gobierno tiene una buena ministra de Cultura, una señora lojana también, muy capacitada. Lo Sí, que sería interesante es que de alguna manera, por lo menos con este ministerio actual, hagan algún unión, algo con la Casa de la Cultura, ¿no? Que el gobierno ya se... Claro que la Casa de la Cultura es autónoma, pero tal vez sería bueno porque entiendo que el presidente Lazo, lógicamente, heredó el Ministerio de Cultura. claro. Es una herencia que él tiene. Y entiendo que la señora ministra es una persona inteligente, muy capaz. Ya le digo que también es lojana. Y sería interesante que de alguna manera una unión, algo podría pasar entre el Ministerio y la Casa de la Cultura, ¿no? Pero llamándose Casa de la Cultura, que inclusive es más bonito que Ministerio de Cultura. Claro, muchísimo más bonito. Claro, llamarse Casa de la Cultura, porque la casa es un sitio que a uno lo acoge, ¿no? Exacto. Claro, le tapa las goteras. Uno se siente más seguro en una casa que en un Claro, ministerio. en cambio un ministerio es la burocracia, es la antipatía. Un ministerio es como un obstáculo para los ciudadanos, no es una ayuda para los ciudadanos. Claro, en cambio, la casa, desde su nombre, es muy agradable porque uno entra a una casa, ¿no? Tiene, Claro, ahí tiene el claro, techo, tiene las paredes que lo abrigan, que lo recogen. Es la casa, pues, donde uno vive. claro. Entonces, a mí me parece que algo se podría hacer, pero yo ya, a mi edad y todo, yo ya en eso no me meto. Pero sería bueno que gente joven, intelectuales y todo, hicieran algo para ver si más bien se unen Ministerio y Casa de la Cultura. En dos semanas más van a ser las elecciones de los presidentes de las casas de las culturas, ¿cómo se llaman Sí, ahora?
y ellos van a elegir al presidente nacional. ¿Qué les diría usted a ellos? ¿Qué les aconsejaría? ¿Qué les recomendaría? ¿Quiénes deberían ser los presidentes de las casas de la cultura? Bueno, ellos tienen sus estatutos, ¿no? Ellos ya tienen sus estatutos y yo no sé cómo funciona eso, pero ellos tienen que regirse a eso. Pero por eso le digo, ya sería otra cosa, digamos, un cambio total dentro del gobierno mismo, del país, que haya una unión entre las dos funciones, ministerio y Casa de la Cultura. Pepe, no sé cómo ¿qué le llevó a escribir esa carta tan bella, tan hermosa, tan conmovedora, que se publicó en la revista Diners? ¿Hay algo que le dolió? ¿Hay algo que usted dijo, no, esto ya es el colmo, ya hay que escribir para que la gente se concientice y sepa que algo hay que hacer por la Casa de la Cultura? ¿Qué fue lo que le movió a escribir esa carta? Verá, a mí me dolió mucho, sí, no es que me dolió para escribir esa carta, estoy dolida desde hace muchísimo tiempo porque, digamos, la Casa de la Cultura pasó a último lugar y desde que se hizo el Ministerio de Cultura, que no es obra de este gobierno, por supuesto, la Casa de la Cultura pasó completamente a segundo orden. Es decir, sí, siempre se la ha puesto a un lado en estos últimos gobiernos. Y ahora también, porque la Casa de Cultura tiene sus leyes, es una entidad autónoma, y tiene sus estatutos, entonces ellos tienen un modelo a seguir. Entonces, por eso creo yo que ya debería venir de una parte más alta, ya del gobierno mismo, seguramente del mismo presidente, tratar de unir a las dos cosas culturales, ¿no? Y no gastar por un lado y por otro lado, sino hacer un solo rumbo. Claro, lo que pasa es que lo que el Ecuador no tiene como Estado es una política de Estado, una política como para que el Estado y el estadista, que es el presidente, diga, a ver, por aquí nos vamos. Claro, y esta es la política. Esa sería la solución, la solución. Claro, y eso no hay. Y eso podemos encontrar en Colombia y Perú, para no irnos lejos. Hay políticas culturales, hay políticas de Estado referentes a la cultura. Pero aquí no hay. Y es injusto que con la referencia de un gran hombre como fue Benjamín Carrión, que creó la Casa de la Cultura, es injusto que nos hayamos quedado atrás de otros países cuando debimos ser, para repetir la frase que ya dijimos, cuando nosotros debimos ser la potencia cultural de América Latina, por lo menos, y que nos sigan los demás, no al revés. Claro, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque, bueno, toda América Latina está destrozada, ya estamos viendo lo que pasa en el Perú. En el Perú, sí. Sí, y son nuestros vecinos, y lo que pasa en Colombia, que también son nuestros vecinos. Digamos, la situación para América Latina no es buena, pero el Ecuador sí podría tratar de hacer algo, ¿no? En su pequeño tamaño y todo, y lanzarse a la parte cultural, que no está mal, porque hace falta eso. Claro. Claro que hace falta. Claro que hace falta, pero tal vez hace falta de los artistas también, ¿no? Que se muevan, sí, que agiten, que exijan. Porque a veces los ecuatorianos somos muy quedados, nos cruzamos de brazos y decimos ojalá alguien haga algo por nosotros, cuando en realidad los que tenemos que hacer algo por nosotros somos nosotros mismos.
Claro, usted tiene toda la razón. Es una actitud muy ecuatoriana esperar que de algún lado le caigan las cosas, ¿no? Entonces no Sí, podemos sí, sí, estar sí. sentados esperando que nos caigan las guavas, los limones. No, no puede ser. Tenemos que nosotros sembrar. Pepe, cuéntenos de sus 4 libros escritos, un poco para amenizar más esta conversación interesantísima, hermosa, y que me cabe el honor de ser yo quien le entreviste a usted. Cuéntenos de sus 4 libros, en qué Bueno, consisten. el primer libro que yo escribí se llama Memorias Compartidas. Es realmente, a mí me parece un muy lindo libro y ahí está, me gustaría hacerle llegar un libro de esos a usted porque ahí se conoce a Benjamín Carrión completamente, porque es prácticamente una biografía de Ya, Benjamín. Sí, es muy, muy buen libro. Hay cuento de todos, desde que nació, digamos, y todos los viajes que ha hecho y todo en lo que se ha metido y en los libros que ha escrito. Es muy buen libro, se llama Memorias Compartidas. De ese libro me gustaría, no sé cómo hacerle llegar una copia a usted. ya, yo voy a hablar con Águeda para ponernos de acuerdo. Sí, sería Muchas bueno. gracias, Pepe. Ya, ¿y qué más de libros? ¿Los otros libros de qué son? Bueno, después de ese escribí uno que se llama El cuento de nunca acabar, porque es, pasé una época medio mal de salud, me operaron y todo eso, entonces yo pensaba, ay Dios mío, quiero escribir un libro, no sé de qué, y le dije justamente a mi hija Águeda, sí, le digo, estoy muy nerviosa, entonces mi hija me dice, vea, ¿por qué no escribe? Yo le digo, quiero escribir sobre una mujer. No sé qué mujer, pero una mujer. Entonces me dice, escriba sobre Flora Tristán, que es la abuela de Gauguin. Entonces, le digo, bueno, voy a ver si... pero me voy a una librería en Quito, a Librimundi, y veo un retrato gigante de Osvaldo Viteri de Manuelita Sáenz. No sé si usted ha Ajá, visto este retrato, es sí, una claro, obra sí, muy linda, porque esa obra, ese cuadro se lo mandó a hacer para tener en la casa presidencial el doctor Osvaldo Hurtado. Él ya. mandó a hacer el cuadro. Entonces, debe estar en Carondelet, no sé. Y vendían unas copias ahí. Y me compré una copia, me pareció lindo, le puse en marco y dije, voy a estudiar cómo era Manuelita Sáenz. Entonces me metí de lleno, inclusive me mandaron libros de Colombia, de Venezuela, porque aquí no había nada, nada. Mm, Es increíble siendo un personaje de la calidad humana de Manuelita Sáenz, porque Bolívar sin Manuelita Sáenz no hacía nada, porque ella era la del temple era una mujer extraordinaria. claro, por eso Alfonso Rumazo hace esa obra tan bella que es La Libertadora del Libertador, ¿no? Ella era Claro, la libertadora del Libertador. y fue la libertadora de América realmente, Claro, porque ella fue la que lo condujo a Bolívar a todo. Y en el Ecuador no se le ha dado el puesto que se merece. Fíjese que tiene esa hacienda donde ella era feliz en Cataguango, que ya creo que se ha caído la casa. qué No, nunca. horror. Sí, yo me acuerdo que estuvimos alguna vez en Bogotá. Verá que en Colombia no la querían. Claro, Odiaban la odiaban a la Manuelita. porque Pero, Santander le odiaba a Bolívar. claro, pero de todas maneras, como
Bolívar era presidente, estaba en Bogotá. Le compró una casita para que la Manuelita no está muy cerca de él, pero esté en la misma ciudad, en Bogotá. Y ahora es un museo precioso. Este museo que han hecho en Bogotá es realmente se llama la Casa de Bolívar, pero realmente es un museo para Manuelita Sáenz. Es muy lindo porque tiene hasta la ropa, porque le odiaban porque andaba vestida de hombre, porque Claro, eran muy curuchupas también. claro, Entonces, claro, lógico. entonces Claro, no le perdonaron nunca su liberación de un hombre como el doctor Torne, que era un hombre que a ella no le significaba nada, que no le llenaba, que no le daba ninguna, que no le daba ningún entonces afecto, ninguna la cuestión Manuelita espiritual. entró a Bogotá. La Manuelita entró a Bogotá montada en un caballo, vestida porque le dieron un grado militar, pues Bolívar le hizo dar un grado coronel, creo que era, coronela. Sí. Sí, entonces entró vestida de militar con sus dos negritas que la seguían a todas partes. Entonces eso afectó terriblemente. Le odiaron en Bogotá verla vestida así. Y bueno, y ahí fue que le salvó la vida 2 veces a Bolívar. La casa que usted dice que han dejado caer es la de Cataguango. Es en la hacienda Cataguango. Sí. Realmente yo no conocí, me da pena que yo no conocí, porque dicen que era un sitio muy bonito, creo que es por Pinta, algún lado de por ahí, de Los Chillos para arriba. Y eso debía ser un sitio de visita, de paseo de los quiteños, ¿no? Claro. Pepe, y de sus 10 años en Francia, en Le Havre, ¿qué es lo que más recuerda? Porque eso, siendo chiquita, habiendo nacido Bueno, ahí, crecido ahí. yo no estuve todos esos años porque no nací sino mucho más tarde. Yo nací en el año 29. Mis padres se fueron en el 25. Ah, ya. Sí, entonces yo no estuve tanto tiempo en Francia y lo que explico yo ahí en mi libro de memorias compartidas, he tenido una niñez muy, muy corrida de un lado para el otro, porque de Francia venimos al Ecuador, de ahí nos fuimos al Perú, mi papá fue cónsul en el Perú, después a México, a Colombia. Entonces realmente no he estado así una infancia en el Ecuador, porque imagínense que cuando llegamos de Bogotá, en Bogotá estaba en un colegio muy bonito que se llamaba el Gimnasio Femenino, una escuela del tipo más abierto, ¿no? Y yo pasaba ahí muy bien. Y aquí no había colegios para niñas mujeres, solamente colegios de monjas. Claro. Entonces me pusieron en un colegio que se llamaba Pérez Payares, que era de monjas, ahí frente al Teatro Bolívar. Mi papá compró una casa en la García Moreno, frente a la iglesia de Santa Bárbara. Entonces yo iba a ese. Bueno, yo fui un mes a ese colegio. Y al mes ya me dije, me voy a escapar, yo no vuelvo a este colegio. Y creía que metiéndome debajo de un piano con un mantón que estaba ahí tapado el piano, nadie me iba a encontrar. Esta era yo una niña pequeña. Claro. Entonces la empleada que teníamos, que era una persona como de familia, que me llevaba al colegio, empieza con la escoba a tratar de sacarme de debajo del piano. Me decía, ya niña Pepe, ya es hora de irse al colegio, ya salga, ya. Entonces oigo una voz
como del cielo, que decía, ya déjenla, que a escobazos no vamos a sacar nada. Y era mi papá. Entonces le digo, papá, ¿cierto que no me voy a ir al colegio? No, no, ya vamos a ver qué hacemos contigo, pero no te vas al colegio. Entonces, claro, buscaron una profesora que me daba clases en la casa y lógicamente yo era una niña súper inteligente porque no hacía otra cosa que estudiar, pues no tenía amigas, ni jugaba, ni nada. Claro. Metida en la casa, estudiando con la señorita Matilde Nogales se llamaba. En eso, oigo yo que suena el teléfono y me dice, ¿eres tú la Pepe? Le digo, sí. Dile a tu papá que quiero hablar con él. Le digo, ¿de parte de quién? Me dice, Galo Plaza. Galo Plaza era alcalde, no se llamaba alcalde, sino presidente del Consejo de Quito, cuando mi papá era embajador en Bogotá y fue a los Juegos Bolivarianos, fue con una representación del Ecuador, que fuimos el mejor. Fue fantástico. De ahí salió el Pancho Segura, la Carola Castro, los hermanos Gilbert. Bueno, el Ecuador barrió, sobre todo los otros. Fue el primero. El primer puesto sacó el Ecuador con unos muy buenos atletas, muy bien preparados todos. Entonces yo decía, yo era chica, ¿no? Decía, la llama, a ver, Galo Plaza, a lo mejor nos vamos otra vez a Bogotá. Estaba yo feliz. Entonces, no, el Galo le dice a papá, dice, estoy con un problema. Yo mis hijas las he puesto en el kindergarten del colegio alemán. Cuando voy a almorzar siempre se me tiran a los brazos, me dan besos, son cariñosas. Y ese día, dice, llego y paradas en la terraza afuera de la casa, alzan la mano así como el saludo de los nazis y le dicen Heil Hitler. Bueno, entonces, el Galo le dice a su mujer, le dice, este rato le sacamos a las chicas, ya vamos a hacer un colegio para ellas. Entonces empezó a buscar gente que tenían hijos más o menos pequeños para ver si querían. Entonces mi papá dijo, sí, yo tengo una y no sé qué hacer con ella. Entonces empezaron a juntarse, eran 7 personas. Se juntaban en el Hotel Metropolitano, en el Salón Las Palmas, todas las tardes a planificar esto del colegio. Entonces ahí ya salió el colegio americano y consiguieron una casa que alquilaban en la 10 de agosto, ahí cerca de la Cancillería, y ya me pusieron a mí en ese colegio. Bueno, ahí sí ya todo cambió, pues. Ya no estaba en colegio de monjas. Claro, claro. Y eso de su otro nombre de Pepe, que es desde Francia, desde que nació, usted lo ha asimilado como mucho más que María Rosa, muchísimo más, porque todo el mundo Bueno, le conoce como Pepe. Claro, pero es que en Francia la chica que me cuidaba me decía poupée, quiere decir muñeca. Entonces cuando me preguntaban a mí cómo te llamas, yo decía Pepe. Entonces ya me quedé de Pepe, yo no tenía otro nombre. Tanto es así que el odio que les cogí a las monjas es porque me decían María Rosa. Yo no sabía ni quién era María Rosa. Entonces, Las monjas se negaban a decirle Pepe. Sí, no, tú no te llamas Pepe, me decía, tú te llamas María Rosa. Porque las monjas más importantes, la directora y la asistente, eran lojanas y eran eguiguren, parientes de mi mamá. Entonces, por eso me pusieron en ese colegio, porque las monjas eran conocidas, pero eran monjas, pues. Claro. Entonces, claro. Pepe, Entonces, ¿cómo siente usted este libro que acaba de publicar hace pocos meses, su yerno Francisco Febres Cordero,
acerca de la biografía de Benjamín Carrión. ¿Qué le Es pareció el libro? es muy bonito, porque es una biografía que no es una biografía, ha cogido un aspecto más humano, la parte más humana de Benjamín Carrión. No le da tanta importancia a su parte intelectual y de trabajo y todo eso, sino más la persona humana. Y en ese sentido es muy bonito, sí debería leerlo. Sí, ya lo leí, claro. Por eso le Ah, pregunto. sí, el que yo escribí, las memorias compartidas, es más completo, porque claro, el pájaro le quiso dar solamente ese espíritu más bien humano, ¿no? De, por eso se llama Pasiones de un hombre bueno. Claro. Sí, porque mi papá se pasaba de bueno, ayudaba a todo el mundo. Por eso le criticaban mucho, porque escribía, ¿cómo se llama? A los libros, los prólogos Ah, sí. demasiado bondadosos, digamos. Así le acusaban, claro, sí le... Claro, y a veces a libros que no merecían, mi papá decía, no importa, Eso la le cosa es criticaban, ayudar. claro. Claro, la cosa es ayudar, dar la mano para que la gente salga adelante. Es que no le importaba. Entonces, él seguía dando prólogos y escribiendo sobre los libros de otras personas. Entonces, por eso el pájaro hizo este libro, que tiene un aspecto muy bueno en ese sentido. Para terminar esta maravillosa hora que hemos estado con usted, Pepe, y que no sabe cuánto le agradezco el honor de haber estado con nosotros. Yo quisiera pedirle un mensaje al nuevo presidente en el sentido de que se rehabilite la institución cultural, que se rehabilite la institucionalidad cultural, que el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura trabajen en conjunto y sobre todo que haya recursos económicos, Pepe, porque si usted va al Ministerio o va a la Casa de la Cultura, no tienen, como usted mismo acaba de detallar con el presidente de la Casa de la Cultura de Loja, no tienen ni para papel, no tienen ni para papel para publicar un libro. Entonces, ¿cómo se puede Ahora, hacer bueno, cultura todo hay así? que dar tiempo al tiempo, porque yo sé que el Ecuador, con esto de la pandemia y todo, hemos caído, bueno, todo lo que el dinero que se tiene ahora es préstamo, ¿no? Que hay que Claro, pagar, porque claro, las deudas definitivamente se pagan, hay que pagarlas. Y como no quedó plata en este país, todo se está yendo. Por ejemplo, la pandemia ha costado muchísimo dinero. Fíjate, las vacunas, y las vacunas a la gente les ponen gratis, pero el país paga las vacunas, compra las vacunas. Entonces, bueno, pues lo que le diría yo al presidente es que sí debería tal vez hacer una unión entre el Ministerio y la Casa de la Cultura, y siempre y cuando se llame Casa de la Cultura. claro. Y Claro, además, Casa de la Cultura Benjamín Carrión, como claro, corresponde. como Claro, corresponde, porque ese es el nombre, ¿no?, que le dieron ya a la Casa de la Cultura, se llama Benjamín, le dio la Asamblea, el Congreso. ¿cómo se sintió usted cuando el Congreso decidió darle el nombre de Benjamín Bueno, Carrión a la Casa de la Cultura? una felicidad, imagínese, una obra tan maravillosa, y no solo para el Ecuador, sino para América mismo, de la Claro. volumen que se supone que debe ser la Casa de la Cultura, que se llama Benjamín Carrión, y a qué más, pues, ¿no? Ya no se puede pedir más. Estamos muy orgullosos, todos los de la familia descendientes de Benjamín Carrión se sienten muy orgullosos de eso. Pepe Carrión, hija de el maestro Benjamín Carrión,
uno de los próceres de la cultura, por llamarlo así, en el Ecuador. Ha estado con nosotros, nos ha hecho el honor inmenso de darnos una hora de su tiempo. Queremos agradecerle muchísimo, darle un abrazo muy fuerte, un abrazo virtual porque no hay como ahora por la pandemia. Sí, la pandemia nos tiene muy que mal. la admiramos mucho a usted, así como le admiramos a su padre, y admiramos toda la personalidad, la hermosa personalidad que usted tiene para contar las cosas y para hacernos enterar de la historia personal también de la familia y de Benjamín Carrión. Ya, así muchas que, gracias. muy buenas noches a Pepe, un abrazo inmenso y ojalá pronto nos volvamos a ver en otro programa donde podamos seguir hablando, porque hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar de Benjamín Carrión, de la cultura. Hay mucho que hablar todavía. Ya, vamos a ver si hemos puesto un granito de arena ahora. Claro que sí, claro que sí. Pepe, buenas noches. Gracias, ya, un abrazo. Mucho gusto, mucho gusto. SR Radio presentó La Otra Mirada, un programa conducido y dirigido por Rubén Darío Huitrón. Un programa para hablar de cultura, arte, teatro, debate, libros y reflexiones sobre la vida cotidiana. La Otra Mirada, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. La Otra Mirada.